Hola, Dios te bendiga, bienvenido al podcast Conexión de Vida. Estamos en nuestro 9º episodio de este podcast Conexión de Vida. Esperamos que haya sido de bendición y que esté siendo de bendición para las personas que nos ven. Te recuerdo que este podcast sale al aire los días lunes a las 7 de la noche en todas nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Así que nos puedes buscar como IDD Fuente de Vida y esperar todos los días lunes a las 7 de la noche este podcast llamado Conexión de Vida. También tenemos un invitado hoy súper especial. Tenemos con nosotros el pastor Daniel García, así que lo recibimos aquí con un fuerte aplauso. Pastor, saludos. Bueno, muchas gracias. Dios bendiga a todos los hermanos que van a estar viendo este tiempo maravilloso. Y bueno, saludos a mi pastor Josué Gamboa, que nos hizo esta gran invitación. Así que estamos contentos de ser parte de este programa que creo que va a ser de gran bendición. Amén. Gracias, pastor, por darse cita y también por estar con nosotros hoy aquí en este podcast. Y bueno, vamos a empezar con materia. También recordar a las personas que nos están viendo que tenemos un sorteo súper especial de 2 jarrones. Así que por favor, comente en los comentarios y sea parte de este sorteo de estos 2 jarrones que vamos a tener para entregar. Esté pendiente de aquello y que puedan ser usted una de las personas ganadoras. Pastor Daniel, sé que usted es pastor, misionero, evangelista, ha estado por algunos países, pero empecemos por el principio. ¿Cómo ha sido la experiencia siendo pastor? ¿Cómo ha sido sus inicios siendo pastor? Cuéntenos un poco. Gracias al Señor, nosotros tenemos pastoreando ya 10 años. Y bueno, empezamos la iglesia hace, como le digo, hace 10 años con mi esposa en la sala de nuestra casa, con el llamado de Dios, y también, bueno, con la ayuda de nuestros pastores, porque esto siempre tiene que venir de la mano de un mentor, de un pastor. Y gracias al Señor, bueno, pudimos iniciar nuestra iglesia en Durán, en el Recreo, en la sala de nuestra casa, hace 10 años. Y bueno, ha sido un trayecto también de aprendizaje, porque ser pastor, Dios nos va enseñando, nos va moldeando, nos va formando. Y la verdad que es una bendición ser pastor. Para mucha gente ser pastor es algo duro, es algo difícil, es algo... Pero realmente cuando Dios llama a un hombre, Dios no lo llama para dejarlo tirado. Dios lo llama para que haga un plan, un proyecto. Y el hombre que se somete a ese proyecto, Dios de alguna manera lo va a ayudar y lo va a bendecir. Amén, amén. Qué bueno, paz. Quizás mucha gente hoy está con la incertidumbre, con la idea de, el Señor me está llamando a un liderazgo, pero tengo miedo de tomar ese paso. Cuéntenos un poco, pastor, acerca de su preparación como pastor, su preparación bíblica. ¿Qué se necesita para ser pastor hoy, verdad? Porque hoy vemos que el mundo está cambiando, vemos que el mundo está teniendo muchos avances, la tecnología, en el conocimiento. ¿Cuál es esa preparación necesaria que necesita un pastor hoy, pastor, desde su experiencia? Bueno, yo digo lo que la Biblia dice. Amén. La palabra de Dios enseña, habla del requisito del obispado, que es el requisito para ser un pastor. Y uno lee la palabra y entiende que ahí dice María una sola mujer, no dado el vino, no pendenciero. Entonces, la Biblia está dando requisitos. Entonces, uno puede tener un gran anhelo. Un hermano puede anhelar ser pastor y anhelar ser pastor o anhelar un obispado, un liderazgo, no es malo. Eso es muy bueno. El asunto es que tiene que pasar por un filtro. Primeramente tiene que tener el llamado de Dios, ¿verdad? Un pastor que es llamado por Dios también va a tener su pastor que va a ver las cualidades, ¿me entiende? De alguna manera, y lo va a ayudar, ¿me entiende? A que él pueda ejercer su ministerio, así como lo hizo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y a través de lo que la misma Biblia enseña, los requisitos, ¿verdad? Ese hombre puede tener un ministerio efectivo, porque hoy en día hay mucha gente que se autonombra pastor, y Sí, ese es un sí, sí, error, sí, sí, sí. ¿me entiende? Suena bien decir es que Dios me habló, Dios me dijo. Dios me dijo, Dios me reveló, pero muchas veces hay un desorden y cuando la gente empieza una iglesia, porque usted tiene que entender que en una iglesia hay vida, hay alma, hay familia, hay matrimonio. Un mal consejo de un pastor puede destruir una familia. Un mal consejo de un pastor hacia un hijo puede destruir ese hijo. Entonces, el pastor tiene que tener el llamado de Dios, tiene que cumplir el requisito. El hombre de Dios debe de ser probado.
y ser probado. Gente, no, aquí no queremos ser probados. No, hay que ser probado. El hombre de Dios tiene que ser probado, ¿verdad? Para que su ministerio, lo que él haga, sea de bendición en el lugar donde lo haga. Porque eso es lo que la Biblia enseña. Mire, Pablo tenía a Timoteo y Timoteo era su discípulo. Pablo era su mentor, ¿verdad? Y cuando leemos la Biblia, estudiamos y vemos que Timoteo era alguien que hacía las directrices que Pablo le decía. Además, Pablo le decía, tú como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Entonces, Pablo lo adoctrinaba, le enseñaba cómo era el ministerio. Y hoy necesitamos eso. Amén. Necesitamos mentores, y ser pastor no es algo que a la gente se le puede ocurrir, sino tiene que tener un llamado de Dios primero. Llamado realmente. Y segundo, tiene que pasar, ¿me entiende? Por el filtro de la palabra de Dios para que pueda ejercer un ministerio efectivo y que sea de bendición en el lugar donde va a realizarlo. Amén. Y quizás para las personas que nos ven hoy, que nos están viendo y están teniendo quizás un momento de duda, pastor, porque según estudios hechos en Estados Unidos, pastor, el 68% de los pastores no están contentos con su ministerio y han decidido dejar el ministerio, pastor. ¿Y qué consejo le podríamos dar nosotros, pastor, desde su experiencia, a estos pastores que están ahorita aquí en el Ecuador o en el país con la inseguridad, pensando en dejar el ministerio, pensando en dejar el llamado? ¿Qué consejos le podríamos dar, pastor, a aquellos pastores? Bueno, sí, el ministerio pastoral puede ser algo desgastador. Sí. Hoy encontramos pastores desgastados, sí, cansados. Y yo creo que nace en un problema, mi hermano, sí, Josué. Es la expectativa del pastor que tiene hacia las personas. Y el servicio no es así. El llamado, de mi punto de vista, no es así. Yo sirvo a Dios, ¿me entiende? Sabiendo que yo no espero nada de recibir de la gente. No necesito recibir gratitud. Hay pastores que están esperando recibir aplausos o agradecimiento, por lo menos que me agradezca o que me ayude o que me colabore. Entonces, cuando un pastor se ejerce bajo esa idea, va a terminar frustrado, ¿me entiendes? Jesús de Nazaret nos muestra. Jesús de Nazaret sirvió al mismo Judas. Jesús de Nazaret lo llevaba a Judas a todo lugar. Lados. Incluso Jesús lo llevó a la cena y le dijo, el que meta mi mano en el plato, ese me va a traicionar. Pero Judas estaba ahí. Jesús lo hacía, ¿me entiende? Porque lo amaba, sabía lo que iba a suceder. Entonces no esperaba agradecimiento. Es más, Jesús le dijo a Pedro que lo iba a traicionar. Jesús no esperaba nada. Entonces, un hombre de Dios, un siervo de Dios, no debe esperar eso. Y hoy en día hay pastores que lamentablemente esperan de la congregación y cuando no reciben de la iglesia cuestionan a Dios, cuestionan su llamado, y mucho peor cuando se comparan con otra iglesia, sí, y dice que la iglesia ya está creciendo, yo no crezco porque los hermanos que yo tengo son el problema y, claro, y entonces hay un mal enfoque. El hombre de Dios, el que es llamado por Dios, sirve a Dios. Y sirve no esperando recibir ni siquiera las gracias. Lo hace por Dios porque es su llamado, es su deber. Y a veces no se entiende eso, ¿no? Mucha gente, muchos líderes, pastores, quizás están acostumbrados a los aplausos, al agradecimiento, pero a veces el ministerio no es así. Como usted decía, se tiene una mala visión del ser pastor, de recibir, y creo que la idea necesaria, la idea real es el poder dar. Nosotros poder dar, o el pastorado, los líderes, poder dar y enseñar a otros. Y dentro de esa experiencia, pastor, gracias por contarnos su experiencia, ¿verdad? Creo que a veces la experiencia nos hace no cometer los mismos errores, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, en este podcast queremos conocer también las experiencias, las anécdotas de ser pastor. ¿Cuáles han sido esos pros y los contras de ser pastor en su vida, pastor? Como en la vida cotidiana, porque a veces uno dice el pastor es un superhéroe que no llora, que no tiene problemas, que no tiene situaciones, que no tiene deudas, que no tiene situaciones que lo atormentan en la noche, ¿verdad? Pero esto es diferente, ¿no? Esto es todo lo contrario. El pastor también tiene situaciones, tiene deudas que pagar, la luz, la renta, ¿verdad? ¿Cuáles han sido, pastores, esos pros y los contras del pastorado? Bueno, mi punto de vista, sí, un pastor tiene que entender que el hombre que toma el reto de servir a Dios, como dijo Jesús, el que mete la mano en el arado, ya no hay vuelta para atrás. Tiene que entender que ya su vida no le pertenece.
que su vida ya no vive para él. Si usted me pregunta a mí qué quisiera hacer si no hubiera sido pastor, tengo miles de proyectos, miles de cosas. Pero ya tu vida no te pertenece. Tu vida es servir a Dios, ¿verdad? Y enfocarte en eso. Entonces, desde ese punto de vista lo veo yo y entiendo que mi vida es servicio. Es como una vez un pastor amigo, un anciano me dijo, cuando usted se convierte en pastor, usted viene a ser esclavo de Jesucristo. Y es más, en el buen sentido. En el buen sentido, y Pablo lo dice. Él habla cuando estuvo preso, dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Pablo lo menciona, porque esa es la realidad. El siervo de Dios ya no vive para sí, ya vive para Dios, ya no vive para sus proyectos, ya vive para Dios. Ahora, el hombre de Dios va dejando cosas así. Sí. ¿Me entiendes? Así como el creyente va dejando cosas, el pastor también tiene que ir dejando cosas, metas, sueños, anhelos, a un negocio, a un proyecto de vida. Sí. Los renuncia por tomar el llamado del Señor. ¿Me entiendes? Que para mí es el llamado más honroso. ¿Me entiendes? El hombre que toma el reto de servir al Señor realmente es una bendición más grande. No se puede comparar con nadie en esta tierra. Pero tiene que entenderlo así, porque si no lo entiende así se va a frustrar. Por eso hay muchos pastores frustrados hoy en día, sí, por muchos lugares, porque no ven los resultados o a veces imitan, porque tratan de, a ver, yo veo que fulano hace eso, lo hago lo mismo, o sí, pongo una luz en la iglesia, o pongo esto, o los músicos son el problema, el liderazgo es el problema, claro, y relativamente el problema no es eso. Sí. El problema soy yo, que no entiendo cómo funciona, ¿me entiende? El llamado de Dios. Entonces, por lo menos yo lo trato de entender así, sí, y le doy gracias al Señor, que también he tenido buenos maestros, buenos mentores que me han guiado en esa parte. Y entiendo que el pastorado está lleno de desafíos. Sí. El pastorado está lleno de dificultades, sí, de desafíos innumerables. Un desafío que decíamos antes de entrar y grabar era el económico, sí, sí, sí. Y muchos desafíos, pero al final siempre Dios tendrá el control. Amén. Y entender que yo estoy cumpliendo mi llamado, el propósito de Dios. Sabe que Jeremías 23, él cuando dice y llamé pastores conforme al corazón, y hoy en día necesitamos pastores conforme al corazón de Dios, para que puedan pastorear con sabiduría e inteligencia. Amén, amén. Y si tú, mi amigo que nos estás viendo hoy, bueno, escucha estos consejos de un pastor con experiencia, escucha estos consejos y hay que ponerlos en práctica. Amén. Y pastor, seguramente los que nos están escuchando, creo que las palabras que usted dice están siendo de mucha bendición para aquellos líderes y pastores que están pensando en renunciar al ministerio, a la iglesia, al liderazgo. Y hablando un poco más vivencial, pastor, por ejemplo, en algunas experiencias, un pro de ser pastor es que te ganas la bendición de Dios, una bendición grande. La bendición que nos da el Señor después de un trabajo para Él es una bendición que nos llena realmente el corazón. Y creo que un contra del ser pastor es que a veces por estar en el culto, por cumplir con el culto, ¿verdad? Por estar en una reunión nos perdemos a veces los cumpleaños de la familia, los momentos de los hijos, quizás por cumplir el llamado, pero eso le pasa a todas las personas, ¿verdad? Pero de alguna experiencia suya, un pro y un contra de siendo pastor, ¿se ha perdido alguna reunión familiar, algún momento especial? Para usted, ¿cuál ha sido alguna experiencia bueno, vivencial? Siempre me pasa eso. Eso es parte. Los cumpleaños, pastor. Los cumpleaños, incluso el año pasado. Este año mi hijo cumplió 18 años y yo no estuve, estaba en Chile. Mis cumpleaños, por lo general, los paso predicando. Wow. Muchas veces me ha tocado. Wow. Le cuento una experiencia. Una vez yo iba con un amigo viniendo del Perú. En esos años viajaba por tierra. Sí. Y por situaciones veníamos viajando por tierra como 2 días. Y el pastor, el hermano que venía al lado mío, me dijo, oye, hoy día no es tu cumpleaños. Y yo me acordé, le digo, sí. Wow. Y estábamos en la carretera. Y él hizo algo muy bonito. Él se bajó cuando el bus paró y buscó una torta y me puso una vela. Wow. Y eso fue algo que me marcó. Esas cosas son parte, ¿me entiendes? Pero yo creo que cuando Dios llama a un hombre, y llama a una familia también, porque yo estoy aquí, pero mi esposa, mis hijos, entendemos esto, entendemos y entendemos que todo también viene de Dios. Amén. Y que Dios paga bien y que
de pronto hay cosas que vamos dejando, que de pronto para el mundo sean muy importantes, ¿me entiendes? Sean demasiado importantes, pero cuando nosotros vamos entendiendo el reino de Dios, vamos entendiendo la obra del Señor, Amén. aún la misma familia se va moldeando. Y vamos aprendiendo cómo funcionar. Por decirle, yo no estuve en mi cumpleaños este año, yo estaba en Chile y la pasé allá porque estaba en unas conferencias. Y ya nos vamos adaptando a eso, ¿me entiendes? Y cuando venimos, obviamente hacemos alguna reunión y nos adaptamos a eso. Sí, Pero no dejamos de hacer la prioridad, que es el Señor, amén. que es el llamado y que es el trabajo de la obra del Señor. Amén, amén. Y hablando acerca de los viajes que ha tenido, pastor, de viaje a Perú, viaje a Chile, cuéntenos un poco esa experiencia, pastor, de ser misionero, de ser evangelista, había podido viajar a qué países y cómo ha sido para usted poder viajar, salir del país, porque no todos tienen el privilegio de ir a otra nación a predicar. ¿Y cómo ha sido para usted esa experiencia de ir a evangelizar o hacer misiones o dar conferencias en otros países, en otras comunidades, donde es diferente a nuestra realidad, pastor? ¿Cómo ha Ujú. sido su experiencia en eso? Bueno, yo le doy gracias al Señor que yo empecé a salir muy joven. Yo ¿A los cerca, cuántos años? yo creo que a los 22 años ya Wow, estaba viajando y eso fue una bendición para mí porque me ayudó de una manera muy enriquecedora para mí como persona, aprender las culturas, wow, aún aprender cómo a veces el Evangelio no es que es distinto, es el mismo, pero hay formas de alabar, sí, formas de cómo a veces los mismos cristianos vemos las cosas y eso me ha servido a mí. Y me ha ayudado también a entender, me ha ayudado a entender a las personas, porque cada cultura es diferente. Me ha enseñado a amar a la gente, porque cuando usted va a un país, a una nación, sucede que eso no le pasa, el que no es misionero no lo entiende, sí, porque el que no es misionero llega a un lugar y lo primero que está es pensando en el encebollado, la en el comida, bolón, el que el clima no es igual. Entonces, él no es misionero, él es una persona que va de turismo. sí, Pero el hombre que es misionero, que siente el llamado misionero, va a un lugar y se adapta. Ama a esa gente, ama el lugar, no importa dónde haya, si hay comida, no hay, si hay recursos, si hay cama, porque ama, va, se involucra con la gente y trabaja por esa gente. Entonces, eso de mi punto de vista me ha ayudado mucho a crecer, incluso como papá, sí. como familia. Es más, en mi casa es media extraña, pastor. Cuéntenos, cuéntenos. Porque yo viví en Colombia un tiempo Sí, también, entonces en mi casa, mis hijos, ellos comen de todo, por decir, a veces ellos comen arepa en la mañana, wow, pueden en la tarde comer el ceviche de todas las peruano, o culturas. sí, no tenemos problema con el tema de la cultura en ningún sentido, porque siempre he estado presente en la vida de mis hijos, Sí, eso, y siempre hemos recibido misioneros, siempre sí. hemos recibido hermanos, Y eso es entonces, enriquecedor, pastor. ujú, Eso es muy enriquecedor, tener a personas que nos acompañan de otros países. Y bueno, estuve en Colombia, pastor, cuéntenos un poco de su experiencia en Colombia, haciendo, creo que también estuvo pastoreando, sirviendo. bueno, en Colombia estuve hace casi unos 20 años atrás. Sí, Estuve ayudando a un pastor a levantar una obra. Bueno, el pastor ya gracias al Señor tiene una obra muy bonita, wow, pero en esos años la iglesia estaba comenzando. Yo fui a hacer ayudar a levantar la obra. Estuvimos cerca de 8 meses y bueno, fue un tiempo lindo donde Dios me permitió poder trabajar con los jóvenes, trabajar en la iglesia. En esos tiempos, bueno, Colombia estaba muy sí, violento. sí, sí, sí. Yo fui a la ciudad de Cali, era una ciudad muy, Wow, muy violenta. Cosas que no se veían en esos años acá, se veía la muerte, el sicariato. Y bueno, eso fue de gran ayuda. Yo tengo grandes amigos allá, tengo grandes amigos. El pastor todavía conversamos. Y bueno, fue una experiencia que lo llevo siempre en el corazón para amén. mí. Y una de las cosas por qué yo decidí emprender la obra misionera a esa edad, fue porque, no sé, yo veía que la gente iba al servicio militar. Y yo decía, la gente va al servicio militar, ¿y por qué no podemos servir al Señor? Claro, desde muy jóvenes. Darle un año al Señor sin, ¿me entiende? Claro, Como la gente va y sirve a la patria. Bueno, yo quiero servir al Señor. wow. Entonces, No, no, qué interesante. Qué interesante poder escuchar eso, Paz, como usted decía, unos querían servir a la patria, pero también darle un espacio a servir al claro, Señor, ¿no? Tener esa experiencia desde muy jóvenes de salir. Y es gratificante, creo que escucha su testimonio, creo que
hubiera querido decidir en ese momento, quiero ir a hacer misiones, quiero ir a otro país a ganar almas, ¿verdad? Pero no todos, pastor, están dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? No todos dicen, deseo, ¿verdad? Ir, no importa cuántos días de viaje, no importa si paso 10 días sentado, durmiendo en un asiento de un bus, solo necesito cumplir con esa misión, ¿verdad? Y bueno, gracias, pastor, por esa experiencia que nos cuenta. ¿A qué países ha tenido la oportunidad, pastor, de poder viajar y ha podido ser de bendición? Bueno, he podido viajar, bueno, Sudamérica. Amén. Hemos estado en Colombia, Perú, Chile. Wow, Eh, y bueno, recién llegamos a Estados Unidos hace 2 meses. wow, wow, Sí, wow. estuvimos con la familia, Amén, estuvimos en Orlando, estuvimos en una iglesia en Miami también. Ahí amén. estuvimos pudiendo compartir la palabra. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, todas esas cosas uno la ve que en el buen sentido. Hay que servir al Señor y vamos donde Dios nos lleve. Vamos donde el Señor nos lleve y donde Él nos quiera llevar, Amén. ¿verdad? Igual somos pastores, pastoreamos una iglesia, tampoco nos podemos alejar de la Sí, iglesia, ¿me entiende? Pero entendemos siempre la necesidad, ¿verdad? La necesidad, donde tenemos que ir y llevar el mensaje del Señor, tenemos que ir y predicar, no importa si es un barrio, si es una cuadra, si es en el campo, si es en lugares alejados, no importa, hay que predicar. Si hay cámara o no hay cámara, ¿me entiende? si hay internet o no hay internet, Sí, donde hay que sea. predicar porque ese es nuestro llamado, servir al Señor. Amén. Gracias, pastor, por su experiencia, gracias por contarnos, la verdad, muchas experiencias enriquecedoras, las personas que nos están viendo, los hermanos. Déjenme decirle que ser pastor no es fácil, ser pastor también tiene su trabajo, los pastores también lloran, los pastores también tienen cosas que cumplir, metas, sueños, pastores que han dejado su vida, ¿verdad? Carreras, pastores, he conocido pastores que han dejado un buen puesto en una empresa por servir a Dios, pastor. Han dejado muchas cosas por servir, por ir a hacer misiones a otros países. Conozco de muchos pastores que han ido a África, han ido a los lugares a más recónditos de la tierra por hacer misiones, han dejado su familia, su tranquilidad, su zona de confort por ir a la selva ecuatoriana, pastor, a Amén. evangelizar a aquellos indígenas y han dejado, como dice su tierra y su parentela y han ido a ver a a la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Y han sido de bendición y importante dejar un legado, pastor. Una pregunta interesante que yo me hacía esta semana y que me resonó en toda la semana es, cuando ya no estemos en esta tierra, ¿cómo nos gustaría que nos recuerden? Yo le hago la pregunta, pastor, a usted, cuando ya no estemos en esta tierra, ¿cómo le gustaría que usted lo recuerde? Muy difícil pregunta. La verdad nunca he pensado eso. Eh, no sé cómo sería. Lo único que quisiera es que lo di todo y que lo di todo para el Señor. Amén, Que eso sea, que intenté darlo todo, aún más de mi fuerza, para el Señor. amén. Eh, Porque yo pienso eso, yo pienso que eh, el cristiano debe darlo todo para el Señor. Hoy vivimos un tiempo muy egoísta donde la gente incluso busca el ministerio Sí, para, más vale para ver qué yo puedo tener, obtener. qué yo puedo recibir o qué yo puedo obtener. Pero necesitamos gente que entienda que Dios es primero y que al final, Josué, todo esto es pasajero. Todo es pasajero. El ser humano, dice la Biblia, que es como la neblina, dice Eclesiastés. Y darlo todo por el Señor debe de ser ese deseo, porque eso lo tenía Pablo, lo tenían los apóstoles, todo para el Señor. Los primeros cristianos, era todo para el Señor. Y hoy en día necesitamos volver a entender eso, que Dios es primero en nosotros, que hoy en día la gente pone a Dios al último, ya, o sea, cuando las cosas van mal, cuando no hay dinero, ahí buscamos Lamentablemente. la iglesia, buscamos de Dios, pastor, óreme, pastor, ayúdeme, y, y claro, Dios puede ayudarle. Pero ¿por qué esperar estar en un momento así cuando tú puedes entregarle tu vida, tus años, ¿me entiendes? Tu tiempo, ¿me entiendes? Y entregarle al Señor, dejar Amén, que Dios sea el que lleve tu vida, ¿me entiendes? Aún tus sueños, amén. porque a veces uno tiene tantas metas, ¿no? Sí, Yo cuando era joven, más joven, yo tenía tantos proyectos, tantas metas, y fui aprendiendo que Dios es primero. Y hoy me doy cuenta que la verdad creo que todos esos planes, esos proyectos, si los hubiera empezado o hecho, no hubieran funcionado de la manera que yo hubiera pensado. Pero los planes de Dios son diferentes. Y en los planes de Dios yo pienso que estamos seguros y estamos mejor. amén, amén.
Amén. Por supuesto que sí. Nuestros planes no son los planes de Él, pastor. Y las personas que nos están escuchando, amigo, hermana, que nos estás escuchando hoy, nuestros planes no son los planes que tiene el Señor y Dios puede cambiar nuestra realidad, puede cambiarla para bien. Así que, bueno, este programa es para poder bendecir a muchas más personas, pastor. Y quisiera que pueda dedicarle algunas palabras a las personas que nos están viendo. Quizás hay alguna persona que necesita de Dios, un pastor que quizás nos está viendo ahorita que ya hoy ha decidido dejar el pastorado y al ver este podcast, este programa, dice, bueno, el pastor dio unas palabras ahí que me animaron. ¿Qué le podríamos decir a esos pastores, a esos líderes, pastor, para que ya no dejen el ministerio, que quizás están pensando dejarlo, están cansados, ¿verdad? ¿Qué le podríamos decir, pastor? Esa es su cámara. Bueno, la Biblia dice en Isaías 40, ahí dice que Dios da fuerza al cansado. Y sin duda nos cansamos día a día, nos cansamos, el ministerio cansa de alguna manera, el día a día nos cansamos y también entendemos que nuestras fuerzas son limitadas. Yo tengo fuerza limitada, pero que Él ha prometido, el Señor ha prometido, que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Entonces, Él ha prometido, ¿me entiende? Que cuando mis fuerzas se acaben, porque mis fuerzas se van a acabar con la lucha, con los problemas, con las dificultades. Si yo pongo mi fe, mi esperanza en el Señor, aunque yo no vea nada, Él me va a dar nueva fuerza. Él me va a ayudar. Él, como dice la Biblia, el joven se fatiga y se cansa, mas los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Y Dios quiere darnos nuevas fuerzas. Entonces, hay momentos que la fuerza se acaba humanamente, de luchar, de pelear, de trabajar. De pronto el pastor está cansado, no ve el crecimiento, no ve los recursos, las pruebas, las situaciones, sí. ¿Me entiende? Todas las hemos vivido, yo la he vivido también. Pero esperar en Dios es lo mejor, porque Dios dará esa fuerza que necesitamos y nos va a ayudar a salir adelante de toda situación si ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en Él. Amén, amén. Estuvimos con el pastor Daniel García. Gracias, pastor, por darse este espacio hoy. Gracias por contarnos su experiencia. Sé que mucha gente tendrá bastantes preguntas. Usted las puede escribir ahí en los comentarios, puede escribirle al pastor, puede buscarlo el pastor en todas las redes sociales también, pastor. Sé que también está a cargo de una congregación. Pastor, ¿nos puede dar un poco la información? ¿Cómo se llama su iglesia? ¿Dónde queda? Sé que también tiene un programa en un canal, así que puede darnos la información un poquito, pastor, acerca de lo que está haciendo ahorita. Bueno, soy el pastor Daniel García, pastoreamos la Iglesia Cristiana Así de Paz, que queda ubicada en Durán, en el Recreo, en la cuarta etapa, frente a la manzana 422 del lado de la Herradura. Ahí estamos pastoreando. Y bueno, también trabajamos en el canal Baruch TV. Salimos todos los lunes a las 10 de la mañana. Ahí estamos saliendo con el programa El Poder de la Oración. Oramos Amén. Todos los lunes por la necesidad de las personas, por las vidas. Y bueno, algo que quería acotar. Y aparte estamos haciendo el clamor por Durán. Amén. Háblenos acerca de eso. El clamor por Durán, eso es el 5 de septiembre, no, el 6, perdón, de septiembre, 4 de la tarde. Eso va a ser en las canchas ferroviarias. Vamos a estar orando, clamando por la paz de Durán, por la paz del Ecuador. Así que los invitamos para que también sean parte de este tiempo de clamor y de oración. Amén, amén. Gracias, pastor. Le agradezco por estar aquí. Gracias por darse un tiempo por estar en este podcast, en este 9º episodio, Paz. Estamos en nuestro 9º episodio de este podcast que nació en una idea, bueno, que usted fue parte también de esa idea, pastor, y fue parte de la inspiración también de hacer podcast, de hacer este tipo de contenido. Así que, bueno, estuvimos con el pastor Daniel. Gracias, pastor, otra vez por estar con nosotros. Y bueno, recordar a las personas que nos ven que este podcast sale todos los días lunes a las 7 de la noche en todas nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como IDD Fuente de Vida. Nos puedes buscar en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, en YouTube. Por favor, suscríbete para que puedas ver todos los videos de este podcast Conexión de Vida. Hoy estuvimos con el pastor Daniel García, así que le agradecemos, pastor, otra vez. Gracias por estar aquí con nosotros. Y tú, mi amigo, mi amiga que estás ahí, compártelo a un amigo, a tu novio, a tu esposo, a un compañero de trabajo, a tus amigos, a tu amigo que es pastor también o que está pensando en ser pastor. Compártele este podcast para que pueda ser de bendición para muchas más personas. Agradecerle también a Dios,
las personas que hacen posible este podcast, al equipo de producción de Sama Pro y JC Design, que hacen posible toda la edición de este podcast y todo lo que ustedes pueden ver aquí. Así que sin más, nos despedimos. Mi nombre es Josué Abel Gamboa y nos vemos en una próxima conexión de vida. Dios te Amén. bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.